Hola, bienvenidos. Soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar, como siempre, de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea el sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de la importancia que tiene una buena estrategia de compra. Lo haremos con el socio consultor y co-area developer de Expense Reduction Analyst. Y continuaremos el programa hablando de la construcción con impresión aditiva con el socio director de A3D Printer. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Una estrategia de compras es fundamental para el éxito de cualquier empresa. Permite optimizar los procesos de adquisición, garantizando la calidad, el precio y la disponibilidad de los productos o servicios necesarios. Además, una estrategia de compras bien diseñada puede generar ahorros significativos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer las relaciones con proveedores clave. Y precisamente de todo esto lo haremos con Fernando Vázquez. Él es el socio consultor y co-area developer de Expense Reduction Analyst. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Monse. Bien hallado. Encantada de tenerte en el programa. Cuéntanos para empezar y que os conozcan bien nuestros oyentes, ¿qué es Expense Reduction Analyst? Mira, Expense Reduction Analyst somos una firma de matriz inglesa que llevamos aquí en España desde el año 2006, con lo cual ya llevamos un tiempo, y que nos dedicamos solamente a hacer una cosa: ayudamos a nuestros clientes a generar ahorros mediante el trabajo sobre sus procesos de compra. Les ayudamos a generar ahorros en todo lo que tiene que ver con sus compras de productos o servicios externos. Ajá. Explícanos un poco en qué sectores tenéis vosotros más presencia. Sí, nosotros en realidad trabajamos con todos los sectores, es decir, nosotros trabajamos desde sector agroalimentario hasta sector sociosanitario, trabajamos con clientes de todo tipo y de todo estilo. Sí es cierto que trabajamos con empresas que ya tengan un volumen de facturación relevante, quiero decir, que ya sean empresas que no son micropymes. Nuestros clientes, típico cliente no es una empresa micropyme, sino que son clientes que tienen facturaciones por encima de los 15-20 millones de euros anuales, ¿vale? Pero bueno, aquí en España, pues dado cuál es la industria, ¿no? Que digamos, el sector industrial es un sector muy potente, efectivamente. Yo te diría que el 60% de nuestros clientes provienen del sector industrial y otro 20-25% de nuestros clientes que provienen del sector agroalimentario, ¿vale? Que bueno, que también se puede considerar como sector industrial, propiamente dicho, ¿no? Porque al final están transformando un alimento. Pero bueno, ese es el típico cliente nuestro, empresas que puedan facturar entre pues 50 a 200 millones de euros, tradicionalmente, que tengan unas necesidades de compra importante y que estén en esos sectores. Pero bueno, también tenemos muchos clientes en el sector servicios o en el sector sociosanitario, tanto sector educación como sector sociosanitario. Para nosotros son sectores también importantes en los que trabajamos con muchos clientes en España. Por lo que nos estáis contando, vemos que vuestros clientes son completamente transversales, pueden ser de cualquier sector. Entiendo que vuestro ámbito de actuación también puede ejecutarse en cualquier área de la empresa, ¿no?
Bueno, sí, nosotros nos centramos mucho en ayudar a la empresa a comprar mejor, ¿vale? Ujú. Ese es básicamente El nuestro foco. ámbito de trabajo. Ujú, Claro, ayudando a comprar mejor a la empresa, pues siempre nos metemos o puede que en algunos proyectos nos lleguemos a meter en temas de cambios de procesos, cambios de determinados procedimientos internos, bueno, políticas incluso de recursos humanos que se pueden ujú, llegar a definir. Al final, efectivamente, un proyecto como el nuestro, que al final es un proyecto transversal ujú, a lo largo de la empresa, puede implicar a muchísimos departamentos, no solamente al departamento de compras, ¿vale? Sino ujú. que afecta a muchísimos departamentos dentro de las organizaciones. Fernando, ¿cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas que nos podamos encontrar en mercado? Bueno, nuestro valor añadido, pues fundamentalmente es que lo que traemos es un resultado tangible para las empresas. Es decir, nosotros hacemos proyectos en los que, bueno, tenemos que traer al proyecto digamos, tenemos que traer al cliente reducciones de costes, porque además nuestros proyectos, una naturaleza que es importante que se conozca es que eh, nuestros proyectos se autofinancian. Es decir, nuestros honorarios se devienen exclusivamente de los ahorros que se producen dentro de Mm, los proyectos que nosotros somos capaces de implementar. Es decir, nosotros identificamos áreas del cliente donde podemos desarrollar un proyecto de reducción de costes, le proponemos al cliente una serie de mejoras a llevar a cabo dentro de esas áreas y después ayudamos al cliente a implementar esas recomendaciones y después estamos acompañándoles durante pues prácticamente 24 meses, ayudándoles a bueno, realmente constatar de que los ujú, ahorros que se habían predicho en esas recomendaciones que nosotros podíamos llegar a hacerles al principio realmente se están produciendo. Y nuestros honorarios se devienen justamente de ahí, se devienen de los ahorros, una parte de los ahorros que se generan, que nuestros proyectos generan, ahorros contantes y sonantes, ahorros ujú, reales que se generan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un modelo de consultoría, un modelo de servicios a nuestros clientes que al final pues bueno, es interesante porque nos comprometemos con el resultado de lo que nosotros podemos aportar. Es decir, si al final nosotros no somos capaces de aportarle nada al cliente, nosotros no le vamos a facturar nada al ujú, cliente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un valor añadido importante de nuestros trabajos. ujú. Al inicio de la entrevista hablaba de la estrategia propiamente dicha, la Perdóname, estrategia. Monse, te escucho un poquito bajo, no sé si ahora un poquito ¿Ahora me mejor. oyes bien? Ahora mejor, sí, Perfecto, perdóname. gracias. Al inicio de la entrevista hablaba propiamente de la estrategia de compra. ¿Cuáles son o cuánto importante es, ¿no?, esa estrategia para una empresa? ¿Qué importancia tiene tener bien definida esa estrategia? Mira, es fundamental, porque las compras son fundamentales en una empresa, ¿eh? Y las compras a veces al departamento de compras concretamente no se le da la importancia necesaria dentro de una empresa, pero al final tenemos que tener en cuenta que el dinero normalmente, bueno, hay otros lugares en donde el dinero se invierte o se Ujú, gasta, ¿no? Que son pues, los salarios, obviamente, de las personas, de los colaboradores, de los empleados que tenemos dentro de las organizaciones, pero una parte muy importante del presupuesto anual de una empresa se van las compras. Y a veces no somos capaces de dedicarle el tiempo necesario ni la atención necesaria dentro de los equipos, dentro de los comités de dirección a nuestros procesos de compras y a nuestra estrategia de compra. Dedicamos mucho tiempo a nuestra estrategia de desarrollo, a nuestra ujú, estrategia de desarrollo de negocio, a nuestra estrategia comercial, pero a veces a nuestra estrategia de compras no le dedicamos ese mismo tiempo, ¿vale? Y efectivamente, pues hemos pasado ahora mismo 2, 3 años, ¿no? Con la sí. pandemia, con la escasez de recursos, de recursos naturales, digamos, de materia prima. Hemos pasado momentos y estamos pasando momentos de dificultades donde los precios, pues bueno, han crecido muchísimo en los últimos meses y donde se pone de manifiesto la importancia que debe tener para las empresas el tener bien definido una estrategia de compras, ¿no? Ujú, Para nosotros es fundamental y sobre todo una estrategia de compras lo que debe garantizar, siempre debemos definir una estrategia de compras intentando garantizar los dos aspectos que entendemos que son los más importantes. El primero de ellos es, por supuesto, garantizar el suministro y toda la gestión de riesgo que tiene asociada, pero la ujú, garantía del suministro, porque si nosotros no recibimos el suministro de aquello que necesitamos, de los insumos que nosotros necesitamos para producir, pues obviamente nuestra actividad se paraliza, ¿eh? claro. Entonces, lo primero que debe garantizar es que recibamos esos insumos, es decir, la garantía de suministro y todos los riesgos asociados que tiene esa garantía.
Y después, por supuesto, hacerlo de la manera más eficiente posible, de la manera más eficiente que nos permita como empresas pues ser lo más competitivos y ganar posiciones competitivas dentro del mercado, porque al final eso es también lo que me va a posicionar mejor y lo que va a permitir, pues bueno, de alguna manera garantizar esa supervivencia de mi Ujú. empresa y un mejor posicionamiento de mi empresa dentro del mercado, ¿no? Para poder competir con mis competidores. Por eso es De, fundamental definir una estrategia de sí, compras. de hecho, y como consecuencia de lo que nos estás contando, ¿no? Recientemente habéis expuesto toda una serie de recomendaciones, ¿no? Para unas pequeñas recomendaciones para Sí. rediseñar, ¿no? Nuestra estrategia de compra, ¿no? Para hacerla un poco más efectiva. Cuéntanos cuáles son estas pequeñas recomendaciones que deberíamos empezar a poner en práctica si no lo hemos hecho. Perfecto. Mira, yo de hecho te podría dar pues ocho pequeñas recomendaciones, Sí. ¿vale? Digamos, podríamos establecer un proceso que serían 8 pequeñas cosas Ujú. que tenemos que revisar, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles van a ser nuestros objetivos y cuáles van a ser nuestras metas con esa nueva estrategia de compras que tengo que definir. Oye, cuáles van a ser nuestros objetivos de reducción de costes, de mejora de calidad, de tiempos de respuesta, de cantidad de proveedores que voy a tener del suministro que yo voy a recibir. Es decir, todo esto tenemos que definirlo por anticipado. Tenemos que entender a dónde queremos llegar, ¿vale? Eso es una primera definición que tenemos que hacer. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer también es establecer un mapa, lo que nosotros llamamos un mapa exhaustivo de necesidades y requisitos. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito dentro de mi empresa? Una vez que he definido dónde quiero llegar y cuál es ese mapa, qué es lo que yo necesito dentro de mi empresa, y es una cosa muy importante a la hora de definir ese mapa. Esa definición de ese mapa, a Ujú. veces nosotros nos encontramos que los clientes, bueno, pues siguen tirando de ciertas inercias anteriores, siguen viendo las cosas con esos cristales y con esos prismas, bueno, de cómo veníamos haciendo las cosas anteriormente, ¿no? Nosotros nos gusta replanteárnoslo todo y creo que un cliente, para poder definir una nueva estrategia de compras, lo que debe hacer es poner en cuestión cómo estaba haciendo y cómo estaba Ujú. suministrando, cómo estaba recibiendo el suministro de todos y cada uno de los productos que ellos puedan necesitar para su día a día, para su Ujú. producción. ¿Vale? Por lo que esos serían los dos primeros pasos. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero es evaluar, si es que existía previamente, cuál era nuestra estrategia de compras anterior. ¿Tenemos una estrategia de compras previa? Evaluemos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Con lo que no funciona, vamos a intentar corregirlo y vamos a intentar mejorarlo, ¿vale? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que conocer muy bien y tenemos que tener un conocimiento profundo tanto de mercado como de proveedores para cada una de las áreas de compras que yo necesitamos. Es decir, no es lo mismo el mercado del cartón como el Ujú. mercado de la energía, el mercado del transporte o el mercado de la ropa laboral. Cada uno tiene pues singularidades diferentes, tiene proveedores diferentes, obviamente, tiene prácticas, usos y costumbres diferentes, además de productos y tecnologías también diferentes, que también tenemos que conocer, ¿vale? Ujú. Y ahí requieres de un conocimiento profundo, interno, de nuevo, de cuáles son tus necesidades y cómo las puedes cubrir de la mejor manera posible, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues definir nuevas políticas, procesos internos que tengas que llevar a cabo en tus procesos de compra, eso ligado también con KPIs, tanto Ujú. KPIs internos, digamos, objetivos a cumplir internamente como objetivos a cumplir por tus proveedores. Hay que ponerle SLAs y KPIs a los proveedores de cumplimiento, de entrega, de coste, de innovaciones a lo largo del año. Es decir, hay que ir haciendo una serie de trabajos con los proveedores que tiene que ser en el día a día. Y bueno, y después a partir de ahí, por supuesto, es fundamental tener un plan de comunicación, tanto interno como externo, ayudando al resto de departamentos a saber cómo pueden ayudar al departamento de compras y a esa Ujú. estrategia de compras a llevarse a cabo y a que se desarrolle de la mejor manera posible. Esos son aspectos, todos ellos, fundamentales. Ujú. Como te habrás dado cuenta, no he hablado de tecnología prácticamente en esos 5 o 6 Sí. recomendaciones que hemos hecho al cliente, ¿verdad? Claro, porque al final la tecnología puede ser una herramienta que puede ser útil o no. Quiero decir, al final hay que evaluar. La tecnología a nosotros nos gusta verla como una herramienta adicional, Ujú. ¿vale? Es algo que en algunos casos puede tener sentido,
en otros casos pues quizá no lo tenga. Pero no es algo indispensable, no es algo que se tenga que tengamos que pensar que tenemos que implantar tecnología sí o sí. No, no es nuestro enfoque, no es nuestra manera de hacer y creo que, bueno, pues a los resultados nos remitimos, ¿no? No es siempre la mejor de las soluciones, tenemos que entender qué es lo que necesita el cliente y cómo podemos implementar de la mejor manera posible esa estrategia de compras, con o sin tecnología. Dependerá del cliente y dependerá de las necesidades que ellos tengan. Fernando, si hablamos en general, ya sé que es difícil generalizar porque cada empresa es un mundo, pero Sin duda. si hablamos en general, dirías que de unos años para acá, sobre todo post pandemia, le hemos dado mucha más importancia a todo tipo de estrategias en nuestra empresa, quizá por la situación también socioeconómica que hemos vivido después de la pandemia, un poco más de importancia a todo este tipo de estrategias, que antes había como un cierto apalancamiento por parte de las empresas, de decir, bueno, hasta ahora me ha ido bien mis compras, eso no lo toco, ¿no? Y sigo con mis proveedores de siempre, con los mismos acuerdos de siempre, y a partir de ahora ha sido como bueno, tengo que revisarlo todo, ¿no? La energía, el carburante, lo que ha subido, Sin la duda, guerra de Ucrania, todo lo que sin nos duda hemos alguna. visto envueltos, ¿no? Sin duda alguna, sí, efectivamente tienes razón. Yo creo que la disrupción o los problemas que tuvimos en su momento pues derivados de la pandemia Ujú, y de todas las consecuencias que tuvo ujú. sobre la cadena de suministro, especialmente en Asia, ¿no? Sí. De todos los problemas generados por eso y todos los impactos que tuvo en las cadenas de suministro de todas las empresas, ha hecho que nos replanteemos nuevamente de dónde, digamos, toda nuestra cadena de suministro, ¿no? De dónde estamos recibiendo los productos, quién nos los está entregando, cómo nos los está entregando. En fin, es algo que ha empezado, que ha tomado de nuevo relevancia, Ujú, porque siempre ha tenido relevancia, pero es cierto que, como tú decías, ¿no? Cuando las cosas funcionan, ¿para qué tocarlas, no? ujú. Y hasta cierto punto eso puede tener sentido, pero las cosas que no revisamos o que no reevaluamos con una cierta periodicidad, corremos el riesgo de que se queden anticuadas. Y algunas de las suposiciones que podíamos tener en el pasado, pues se han quedado anticuadas, ¿no? Ujú, Efectivamente, el tema del suministro energético que tú bien has recalcado, el año pasado ha sido un momento dramático para muchas empresas donde su suministro energético se ha multiplicado por 3, ujú, ha hecho replantearse nuevamente diferentes alternativas y diferentes estrategias para recibir ese suministro energético, desde diferentes vectores energéticos, pues aquel que consumía gas, pues ha podido pasar a consumir o propano, o consumir fuel oil, o consumir otro tipo de productos, o incluso pensar en la implantación de sistemas de hidrógeno, basados en el hidrógeno, ¿no? O todos estamos ahora mismo muy acostumbrados, porque es algo muy habitual, ¿no? Cuando llegamos nosotros a una empresa, que tengan algún sistema de placas solares, ¿no? Para ujú. intentar tener algo de autoconsumo interno, ¿no? Sin duda alguna, todos esos factores son fundamentales, ¿no? Pero deben estar más en el día a día de las empresas. Nosotros lo que nos gustaría es que eso, efectivamente, que ha tomado relevancia ahora, después de esta disrupción que hemos tenido durante los años anteriores, pues eso siga teniendo relevancia porque, bueno, los tiempos cambian a una velocidad endiablada, lo estamos viendo y lo estamos comprobando Mm. y no sabemos muy bien cuál va a ser el siguiente aspecto, el siguiente efecto, el siguiente problema que nos va a afectar en la cadena de suministro. Por tanto, tenemos que tener cadenas de suministro no solamente que sean robustas, no solamente que sean resilientes, ¿no? que se dicen ahora, sino que incluso que puedan ser antifrágiles, ¿no? Ese concepto de antifrágil que no sé si Ujú. has escuchado en alguna ocasión, pero que serían cadenas de suministro que no solamente son capaces de soportar un problema, sino que mejoran ante esos problemas Sí. que nosotros tenemos, ¿no? Ujú, Mediante establecimiento de acuerdos a largo plazo con proveedores o no, mediante la utilización de nuevas tecnologías, nuevos productos sustitutivos que puedan existir, en fin, aspectos que toda nuestra estrategia de compras debe contemplar para que seamos capaces de dar respuesta ante esos problemas que podemos tener en las organizaciones y que nuestra organización, pues obviamente, subsista y supere esas dificultades que se nos pueden poner por delante, ¿no?
Cuando llegáis a una empresa, que esto no te lo he preguntado antes, pero cuando llegáis a una empresa hacéis esa, supongo, esa especie de auditoría, ¿no? O una auditoría para Sí. ver en qué momento se encuentra la empresa cuando vosotros llegáis. Una vez empezáis o proponéis, ¿no? Los cambios que hay que hacer para mejorar sobre todo las estrategias de compra, ¿cómo se aceptan esos cambios dentro de la empresa? Porque muchas veces pasa en muchos sectores, supongo que a vosotros también, cuando se llama a un externo para, mira, oye, quiero mejorar esto, generalmente lo que se ve desde dentro no es lo mismo que es lo que se ve desde fuera. Y a veces los cambios no son lo que uno se esperan que sean. Es cierto, es la parte más, bueno, más importante de Ujú, nuestros proyectos, la gestión de ese cambio. ujú. Pero, de hecho, Mose, nos pasa a todos, es decir, el Sí, es cambio nos verdad. cuesta a todos, a nosotros también Ujú, nos pasa. Nosotros estamos acostumbradísimos a lidiar con esto con nuestros propios clientes y cuando a nosotros o cuando nosotros nos quieren cambiar un ordenador o nos quieren cambiar un teléfono o lo que sea, aquello que estamos habituados a hacer habitualmente y con, bueno, con los proveedores o con las personas con las que trabajamos ujú. habitualmente, nos cuesta asumir ese cambio. ¿Vale? Entonces, efectivamente, ese es el reto o uno de los retos más importantes que nosotros nos encontramos cuando vamos a un cliente. Esa necesidad y bueno, sí, ese cambio es lo más difícil bueno, que tiene que ocurrir. Pero para eso es fundamental el tener un buen plan de comunicación. Un buen plan de comunicación en el que, bueno, las personas entiendan que lo que se va a hacer es algo que no va en contra de nadie, sino que va a favor de que la compañía mejore su eficiencia y Sí. mejore también, por tanto, su posición competitiva y que va al final en beneficio de todas las personas de la organización. Ujú. ¿Vale? Por tanto, para nosotros es fundamental ese aspecto en la gestión del cambio. La gestión del cambio es un aspecto fundamental y obviamente nosotros no podemos hacer nada sin que la empresa esté de acuerdo con todo aquello, ni convencida tampoco de los Ujú. cambios que vamos a realizar. Tienen que estar completamente convencidos de que aquello va a traer el resultado que al final normalmente siempre trae. Además, supongo que cuando vosotros entráis en ese departamento de compras, que es en el que esencialmente ponéis vuestro foco, esto es un poco el efecto dominó, ¿no? Se hace la estrategia en el departamento de compras, pero a la larga, si hay ahorros o si hay cambios, afectan al resto de departamentos, supongo, de la empresa. Es como un poco un efecto bola de nieve, es decir, empiezo por uno, pero poco a poco van afectando a todos, ¿no? Sin duda alguna, es que al final, a ver, compras es un departamento que da servicios a Sí. todo el resto de la Ujú, organización, desde marketing hasta recursos humanos, pasando por producción, obviamente, logística. Por tanto, son proyectos que normalmente tienen que involucrar a todos los niveles de la organización. Y claro. cuando somos capaces de que esa cultura de la eficiencia, del ahorro, de hacer las cosas de la mejor manera posible, cale en determinados departamentos, eso se va transmitiendo al resto de la organización. Nosotros habitualmente acompañamos a nuestros clientes, pues, periodos que pueden ser en torno a 3 años, 4 años en nuestro trabajo, tradicionalmente, ¿vale? Ujú. ¿Eso qué significa? Eso es tiempo suficiente como para que la organización se impregne de esa cultura, ¿vale? De hacer las cosas de una manera eficiente. Que, que no siempre es, digamos, intentar ahorrar, Ujú. no siempre es eso, o no solamente tiene que ser eso. A veces un producto que potencialmente pueda ser más caro trae muchos otros beneficios colaterales que hacen que el coste completo de la utilización de ese producto sea más barato, ¿vale? Eso también Claro. hay que entenderlo, ¿vale? El Ujú. tema de la calidad, ¿no? Que decimos, claro, es que una cosa barata puede salir cara, pues efectivamente, eso es así, ¿eh? Y eso lo vemos en nuestro día a día todas las veces. Pero lo que quiero decir es que esa cultura de la eficiencia y de Ujú. utilizar lo que mejor encaja en las necesidades que yo tengo para darle servicio al resto de mi organización, eso es lo fundamental y eso es lo que buscamos dentro de nuestros proyectos. Y eso es lo que tenemos que tratar de conseguir que cale y que impregne en el resto de la organización. Fernando, no te lo he preguntado al principio, pero vosotros dónde tenéis presencia? Mira, nosotros aquí en España, las oficinas más importantes están en Madrid y en Ujú. Barcelona, Sí. pero tenemos presencia en todo el territorio nacional, desde pues, en las ciudades importantes del territorio nacional, ¿no? Pues Vigo, La Coruña, Asturias, País Vasco, en Bilbao y en Guipúzcoa también estamos en Navarra, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Valencia.
fin, estamos repartidos por todo el territorio nacional, pero después internacionalmente, nosotros somos una firma internacional, estamos tanto en Europa como en América, América del Norte y América del Sur, y también en Asia-Pacífico. Estamos abriendo ahora mismo la zona de Asia, que es una zona que hasta hace un año no teníamos abierta y ahora mismo estamos haciendo un gran desarrollo en esa zona del mundo. Por tanto, somos somos un proveedor de servicios absolutamente internacional, con lo cual podemos dar servicio a clientes tanto aquí como en América, como en Asia, donde lo necesiten. Fernando, ya para ir finalizando y centrándonos en Expense Reduction Analyst, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Mira, nuestros objetivos es seguir dándole servicio a nuestros clientes de la manera que lo estamos haciendo. Hemos venido teniendo un crecimiento, la verdad es que bastante sostenido y bastante satisfactorio en los últimos años. Obviamente, para nosotros los momentos de crisis de pandemia traen y derivan en muchísimo trabajo. Pero bueno, nuestra intención es seguir creciendo al ritmo que seguimos haciendo, tanto en personas como digamos, en facturación, a ritmo de 2 dígitos, año tras año, y bueno, Dios quiera que podamos seguir haciéndolo de la misma manera que lo estamos haciendo. Pues ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información, que directamente quieran contactar con vosotros o conocer un poquito más a fondo vuestros servicios, déjanos una página donde os puedan encontrar fácilmente y ver todo lo que hacéis. Perfecto, pues mira, nuestra página es expensereduction.com, si la deletreo porque está en inglés y a veces es un poquito complicado, es claro. expensereduction.com, ¿okay? Y ahí pueden encontrar, desde casos de éxito, vídeos con testimonios de clientes, algunos clientes anteriores que han tenido la amabilidad de grabar un vídeo explicando lo que hacemos y lo que podemos hacer para nuestros clientes. Ahí también encontrarán un formulario donde nos pueden contactar. Pero si no, también a través de mi correo electrónico, que si te parece bien te lo dejo, fvázquez@expensereduction.com, ¿vale? Ahí nos pueden encontrar y, bueno, encantado de poder intentar evaluar si podemos ayudar a las empresas. A veces podemos, otras veces no, pero desde luego lo que hacemos somos absolutamente honestos. Cuando no somos capaces de ayudarles, se lo decimos, porque al final nuestros honorarios y la inversión de nuestro tiempo va ligada a ello, con lo cual somos los primeros interesados en ser capaces de entender si vamos a ser capaces de aportar valor a la compañía o no. Pues Fernando, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de algo tan importante para nuestra empresa como es una buena estrategia de compra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Monse. Un saludo. Un saludo, adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La construcción mediante impresión aditiva está revolucionando la industria de la construcción. Esta tecnología permite crear estructuras de forma rápida y eficiente utilizando materiales con diferentes materiales. La impresión 3D reduce los costos de mano de obra y los residuos generados en comparación con otros métodos tradicionales de construcción. Y de todo esto vamos a hablar hoy con Álvaro Roca de Togolo, es el socio director de A3D Printer. Álvaro, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, Monse. Encantada, Álvaro, de tenerte en el programa. Para empezar y para que os conozcan un poquito más nuestros oyentes, explícanos un poco qué es A3D Printer. Bueno, A3D Printer viene un poco de la necesidad que ya empezamos a vivir hace unos años, donde a raíz de la anterior crisis que tuvimos empezó a faltar la mano de obra, ¿no?, en todo lo que es el sector de la construcción. Entonces, pues de hacer un estudio un poco detallado de todas las posibles soluciones que había en el mercado, vimos que la impresión 3D de hormigón o impresión aditiva era una solución que podía brindar muchas oportunidades y que creemos que es una tecnología que desde luego tiene mucho que hablar en estos próximos años. A ver, para que todos... Para eso, pues... Dime, disculpa. No,
Con esos datos, nosotros lo que montamos es una empresa que empezamos desde cero porque es una tecnología muy disruptiva, muy incipiente, que ofrece pues, las ventajas que has dicho tú, básicamente reducir el tiempo un 80%, eso implica una reducción de costes importantes, hace que haya muchos menos residuos, prácticamente nosotros no tenemos residuos en una construcción y por tanto es todo mucho más sostenible y mucho mejor a la hora de construir. Prácticamente te dan un plano, eso se pasa a la máquina y de la máquina directamente a través de la impresión se va generando una vivienda en muy poco tiempo. Antes de continuar y para que los oyentes lo tengan claro, porque nos estamos hablando aquí y lo damos todo por sentado, pero explícanos brevemente qué es la impresión aditiva, para que los oyentes que no saben todavía estos conceptos lo tengan claro. La impresión aditiva o la impresión 3D, que es lo como se suele conocer por todo el mundo sí que suele conocer las impresoras de plástico, donde pues a través de generar una serie de hilos, de filamentos, si queremos ir un poco más a lo simple, como una churrera donde va poniendo el hormigón y eso pues te va generando capa a capa, por eso aditiva, te va generando pues la forma, la geometría que tú quieras. En este caso, pues vas poniendo capas de hormigón una a una hasta que levantas todo lo que son las paredes o interiores, exteriores o cualquier otro elemento que se pueda hacer con la impresión 3D. Si hablamos tú nos decías, ¿no?, las ventajas un poco de utilizar este tipo de construcción y sobre todo hablabas de la sostenibilidad, ¿no?, de la reducción que hay por ejemplo, de desechos y de escombros en este tipo de construcciones, eso ya es importante. Pero si hablamos de costes, ¿hay un abaratamiento en el coste total de la vivienda con este tipo de construcción? Sí, hay un abaratamiento del coste, pero en estas fases iniciales ese coste no se ve tan reflejado, pero sí, desde luego, o sea, estamos en un inicio de la tecnología, entonces cuando se está un poco innovando, pues todavía esto no se refleja, pero en 2 o 3 años va a haber una reducción de costes muy importante. Sobre todo viene porque básicamente, para ponerlo en datos, una casa de 100 metros se tardan aproximadamente en hacer todas las paredes interiores, exteriores de la vivienda, con huecos de ventana, huecos para instalaciones, huecos para meter el aislamiento, todo lo que venga dentro de una pared, más o menos tardaríamos unos 3 días en hacer todos los elementos. 3 días. Vivienda. 3 días. Entonces, claro, si pensamos que de manera tradicional, pues una casa de esas, solo poniendo ladrillos, ¿no?, y haciendo las rozas y todo eso puede tardar entre 2 y 3 meses, a reducirlo a 3 días, pues es lo que digo yo, hay una reducción importante, hay una reducción muy importante, que es el tiempo, pero claro, eso trasladado a lo simple, es decir, un señor que va todos los días a colocar el ladrillo, pues simplemente con la gasolina que se ahorra, pues ya estamos viendo los ahorros, claro, de sostenibilidad y por otro lado estamos viendo el ahorro que puede tener en una vivienda, ¿no? Y todo esto hecho de manera industrializada, que decir, sin riesgos, o sea, tú dices que una casa la terminas en tal plazo, esto es una máquina la que construye y aquí no hay posibles errores de ningún tipo, sino que nuestra máquina tiene una precisión de 1 milímetro, para que te das una idea, en 200 metros cuadrados, con lo cual la máquina va al detalle. Con lo cual, pues te reduces mucha incertidumbre. Una consulta, ¿este tipo de viviendas se pueden fabricar o realizar en cualquier tipo de terreno? Porque claro, cuando hablamos de 3D estamos acostumbrados a las impresoras que conocemos todo el mundo y esto, vamos, es factible llevarlo a cualquier lado si me apuras, ¿no? Pero claro, entiendo que para hacer una vivienda estamos hablando de una máquina grande. ¿Esto hoy en día se puede hacer en cualquier terreno? Bueno, sí es cierto que como cualquier construcción lo tienes que hacer en un terreno relativamente más llano, o sea, pero igual que haces una casa, tienes que, del 95% de las casas tienes que allanar el terreno, ahí tienes que hacer una buena cimentación, a partir de ahí nosotros empezamos, con lo cual no implica nada diferente. Si
Sí es cierto que cuanto más llano esté el terreno, pues menos movimiento de tierras. Pero lo vas a tener que hacer igual o prácticamente igual con una casa hecha normal que hecho con una casa de impresión 3D. A partir de ahí, pues poner la máquina. Nosotros hemos hecho un sistema que lo podemos llevar in situ, la casa para hacerlo in situ, que ya estamos cerrando algún prototipo para hacerlo este año, con lo cual os facilitaremos algún vídeo para ver una casa completa hecha con impresión 3D. Y nada, se pone la máquina y se hace. Y también se puede hacer en fábrica, es decir, se puede hacer por piezas, modular, como se hace habitualmente, o casas prefabricadas, que es algo parecido o similar, y se puede llevar al sitio, si en el caso de que la distancia sea muy larga o una casa más pequeña o cualquier caso. O sea, somos de las pocas empresas a nivel mundial que nos hemos enfocado a dos sistemas diferentes. Con lo cual tenemos esa posibilidad, tanto de un sistema como de otro. Me quiero hablar un poquito de este sistema modular del que me estás hablando ahora para que nuestros oyentes lo tengan claro, que es como, podríamos llamarle como un kit. Es decir, yo quiero en mi vivienda, a lo mejor, por ejemplo, la parte del baño, que lo he visto como ejemplo, y se puede esto hacer en fábrica y llevar el baño completo a la vivienda, ¿no? Correcto. Mira, nosotros hemos hecho diferentes módulos, hemos estudiado las diferentes posibilidades que tenemos con esta tecnología y hemos visto tres posibilidades principalmente. Uno, la que te he dicho, es llevar la máquina al sitio, o sea, construcción directamente, In tu situ. casa a tu sitio, con cualquier tipo de forma, geometría o demás, ¿no? Y eso es una de las Claro, esto es otra cosa de las tipologías. ventajas, ¿no? Que puedo hacer la casa a la forma casi que más me A guste. medida completamente. Claro. A medida completamente. Y aparte que, como digo, podemos hacer una vivienda con mucho diseño, con una personalización muy importante, en un tiempo récord y sin un sobrecoste. Entonces ya dices, vale, si haces una casa recta, bueno, pues hay muchos sistemas. Si haces una casa tan personalizada como lo hacemos nosotros, ya los sistemas, no es que no se pueda hacer, se van encareciendo. Claro. Ya saldría mucho más caro. Y luego, el otro sistema es el sistema modular, que es una construcción de viviendas donde en vez de imprimir en el sitio, lo imprimimos en nuestra nave, hacemos un módulo y eso lo trasladamos. Y dentro de eso puede ser una vivienda completa que se traslada. El único requisito, obviamente, que tenga la capacidad de trasladarse dentro de un camión. Claro. O, por otro lado, pues elementos más pequeños, pues por ejemplo, un baño de que eso se puede trasladar a cualquier promoción de cualquier obra tradicional, baños industrializados o kit constructivos de baños, como nosotros lo llamamos, donde lo puedo llevar. Pero vamos, hemos hecho escaleras, queremos hacer ahí, estamos ahí en un desarrollo para hacer cocinas, una pequeña cocina que puedas trasladar, o lo puedes poner en el porche o lo puedes poner como una cocina tradicional. No se nota la diferencia, o sea, en apariencia es exactamente la misma. Lo único es el sistema de construcción, que es mucho más rápido y personalizado. Así que ahora estamos estudiando, pues mira, elementos de fachada. Están viendo unas esquinas de viviendas, estas esquinas que son inclinadas, Sí. que cuesta mucho hacerlo de manera tradicional. Y en otros sistemas prefabricados y demás, también es bueno, pues con este sistema se puede hacer de manera muy rápida y de un día para otro me pasan un plano, al día siguiente lo pueden tener en la obra una pieza completamente a medida de sus necesidades, con lo cual se agiliza mucho el proceso constructivo, ¿no? Álvaro, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros en mercado? Nosotros llevamos, a ver, nuestra empresa hemos desarrollado, como he dicho, llevamos 6 años. Sí. De esos 6 años hemos estado 5 años prácticamente en I+D+I. Una startup de una máquina, imagínate que pues, las dimensiones que puede tener una máquina, cómo hemos ido generando pues todo el I+D. Y nos ha costado mucho esfuerzo. Una startup con tech industrial, robótica avanzada, inteligencia artificial, o sea, hemos mezclado muchas tecnologías para llegar al punto en el que estamos y que ahora estamos empezando a comercializar y, como te digo,
este es el año que nosotros esperemos dar, o sea, que vamos a dar el gran salto de la tecnología y darlo a conocer, bueno, a España para empezar a producir en serio todo tipo de viviendas. ¿Cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas que nos podamos encontrar en mercado? Bueno, dentro de impresión 3D, primero, nosotros nos comparamos a nivel mundial. Dentro de a nivel mundial de impresión 3D hay como dos grandes bloques, diría yo. El primer bloque son los que se dedican a fabricar máquinas, donde ellos pues, se focalizan en toda la parte de máquina más software, prácticamente. Nosotros hemos desarrollado toda la parte de diseños propios o cómo integrar esos diseños a nuestra máquina. Hemos desarrollado materiales propios que no se pueden patentar porque es muy difícil la control de la patente. Hemos desarrollado el software y hemos desarrollado el hardware. O sea, y además estamos desarrollando procesos constructivos. O sea, estamos desarrollando toda la cadena de valor. ¿Por qué? Porque uno de los análisis que nosotros hicimos vimos que era muy interesante es si mañana te dan una máquina de este estilo, es muy complicado operarla. Y vemos que si nosotros podemos facilitar y ayudar en toda esa implantación, en esas fases primeras de implantación, pues es algo que ayuda mucho al sistema que nosotros tenemos. Con lo cual, nosotros acompañamos a cualquier constructor o promotor que quiera hacer este tipo de viviendas con impresión 3D, les acompañamos en todo el proceso. Y eso facilita mucho. O sea, no es empezar a ver cómo se utiliza la máquina, sino es empezar a construir. Y en eso estamos nosotros, ¿no? Ese yo creo que es nuestro principal valor que tenemos. Porque Álvaro, en estos momentos y hablando en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra el sector de la construcción mediante la impresión aditiva? Bueno, a nivel mundial está disparado. O sea, básicamente las empresas que estamos dentro del sector más o menos tienen, o sea, las punteras actualmente pues tienen 7 años, 8 años, algunas 6 como nosotros, y generalmente las que ya llevan un poquito más de tiempo, el objetivo siempre es hacer el primer prototipo, un prototipo de vivienda real, y a partir de ahí es cuando se disparan. En los crecimientos que hay en las startups del sector, crecimientos de un 200-300%. Bueno, en Estados Unidos ya están empezando a hacer promociones. Otra empresa europea que se dedica a vender máquinas está vendiendo por todo el mundo. Y todo parte de lo mismo. Tengo esta tecnología preparada para su uso, he hecho el primer prototipo y a partir del primer prototipo es cuando realmente se lanzan al mercado. De esas hay muy poquitas empresas, hay, te diría, 3, 4, 5 empresas nomás que han hecho esto. Y tenemos que estar un poco orgullosos que en España somos, aparte de nosotros, hay unos buenos equipos y esperemos que en los próximos años el sector nuestro desde España también sea uno de los mayores impulsores a nivel europeo. Porque en estos momentos, ¿cuáles dirías que son los principales retos que todavía tiene que afrontar el sector? Bueno, como toda tecnología nueva, pues tiene que un poco conocerse, ¿no? Por mucho que ahora mismo se hable de otras tecnologías muy incipientes, pero hasta que se sabe cómo aplicar, algunas son de implantación muy rápida, pero otra, inteligencia artificial, lleva muchísimos años y todavía, aunque hay algunas empresas que efectivamente se están aplicando algunos casos de uso, y en el caso de software es más sencillo, en este caso pues también es algo que se va a implantar. Luego la normativa, el desconocimiento, básicamente, esto lo que estamos haciendo es un muro de hormigón, con lo cual con encima hueco, con una serie de elementos de alta resistencia, bueno, pues todo eso es... Yo la primera labor que hago es de generación de conocimiento a gente del sector, o sea que, oye, que estamos haciendo construcción de toda la vida, lo único con otra tecnología, con un material de toda la vida. Claro.
mejor todavía que el material de todo que hemos usado de hace 100 años, pero dicho eso, pues bueno, pues la gente hasta que no viene, por ejemplo, yo les enseño casos prácticos, les hago una visión de todo lo que puedo hacer, lo que puedo hacer con el diseño, todo eso cuando viene un arquitecto que todavía no conoce el potencial que tiene la impresión 3D, hasta que no lo toca, pues hay veces que le cuesta un poquito más verlo. Muchos sí trabajan con impresora de 3D de plástico para hacer sus prototipos pues digo, pues esto es como una impresora de plástico, pero mucho más grande, con otro material y con otras condiciones, pero exactamente es lo mismo y luego cuando vienen aquí y lo tocan, te diría que el 99% de las personas se han ido muy convencidas, creen que es el futuro y eso un poco como un emprendimiento que está desarrollando tanta tecnología como la nuestra, pues te da, pues oye, pues cada granito que te dice, joder, esto es el futuro, esto es el futuro. No sé si será todo lo que vaticinan, ¿no? Porque no quiero hacerme tantas expectativas, pero por lo menos si te ayudan un poco de motivación para seguir un poco luchando en un emprendimiento, en una startup que siempre pues es complicado, ¿no? Pero te va generando momentos de mucha ilusión y sobre todo gente muy entendida del sector que habla pues todas las características y de hecho ya trabajamos con muchos arquitectos pues para ver cómo lo implantamos, ¿no? Entonces ves que esa salida está y que ya promotores empiezan a apostar por nosotros, que también es importante. Hay una cosa que me gustaría señalar que creo que no le hemos nombrado, que hemos hablado de lo que supone, ¿no?, esa tecnología, el abaratamiento de costes, la rapidez, la sostenibilidad y no me quiero olvidar de la seguridad, porque claro, con todas esas tecnologías es muy importante cómo se deben rebajar los accidentes de trabajo. Correcto. Pues mira, prácticamente en la zona de trabajo de la máquina no hay nadie, con lo cual tú empiezas a trabajar y eso se empieza a hacer todas las paredes y ahí justamente hay gente que supervisa las obras. Llega un momento que se para la máquina y puedes intervenir dentro de esa obra, con lo cual es completamente seguro. O sea, y luego los trabajos más delicados, que son los de fachada, en zonas donde, bueno, pues que hay un riesgo de caída principalmente o que algo que te pueda caer encima, pues prácticamente se anula, ¿no? Porque no hay nadie ni hay nadie trabajando en una zona elevada, con lo cual no te voy a decir hasta ahora sería el 100%, pero bueno, no quiero decir que sea un 100% absoluto, pero prácticamente no hay muy poco riesgo de accidentes laborales. Álvaro, ya para ir finalizando y centrándonos en A3D Printer, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? Bueno, ahora estamos en el momento más dulce, yo creo que de A3D, porque ya controlamos, hemos desarrollado toda la tecnología, hemos desarrollado nuestras propias máquinas y ahora estamos ya trabajando en hacer ese primer prototipo y luego ya es el salto comercial que viene el próximo año, que yo ya veo que con muchas expectativas, ¿no? Y en base a eso... como te he dicho, somos una empresa que aunque somos somos local, porque no te sabes, nuestra empresa está en Madrid, pero ya hay muchas empresas de fuera, o sea, gente de fuera que quiere que desarrollemos esa tecnología para sacarlo fuera, ¿no? En Latinoamérica tenemos varias personas muy interesadas, en Estados Unidos, bueno, hay diferentes empresas que ya están ahí con esa inquietud y que están esperando a que hagamos esos prototipos, y que es un poco también nuestra tranquilidad, es decir, hacemos todo tal y como lo hemos planificado y a partir de ahí es un lanzamiento comercial tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Para eso, pues como buena startup, vamos en base a rondas. Actualmente estamos en una ronda pequeñita para cerrar todo el ciclo que ya nos queda, que ya es muy poquito. Y el año que viene pues es para todo el lanzamiento comercial y demás. Haremos una ronda mayor ya
pues para consolidar todo lo que hemos trabajado durante estos años. Con lo cual, pues ya viendo, como digo yo, estamos en una fase ya final, una fase donde estamos todavía un poquito dentro del túnel, pero ya estamos casi viendo no solo la luz, sino ya toda la parte del túnel y que vemos que el camino que hay detrás, ¿no? Y bueno, pues por eso estamos en el momento más dulce de nuestro proyecto, pues justamente ya estamos un poco al final de nuestra gran carrera y ahora empieza otro no es que paremos, sino que ahora empieza otra etapa, ¿no? Ya no está la zona de tantas montañas o el Valle de la Muerte, sino que ahora ya es el remontar para arriba un poco y bueno, esperamos que, tenemos grandes expectativas y si se cumplen lo que tenemos para antes de verano, que es un poco mi propuesta, yo creo que espero dar más noticias que no solo todo el proceso que llevamos, sino que hay muchas cosas más, ¿no? Pues Álvaro, ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, directamente contactar con vosotras, déjanos algún modo de que puedan localizarlos, o una página, déjanos algo para que se encuentren rápidamente. La página nuestra es a3dbuilding.com, a3dbuilding.com y mis datos de contacto es de Álvaro Roca @a3dprinter.es. Perfecto. Pues Álvaro, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de esta nueva manera de construir nuestras viviendas. Muchísimas gracias. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Un saludo, adiós. Un saludo, hasta luego. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.